in our informal meeting last night, Anoche en nuestra reunión informal I mentioned how now that we're looking back mencioné cómo ahora mirando para atrás through this sacred history, en esta historia sagrada, our minds attuned to time, con nuestra mente atenta al we're tiempo, recognizing that God has been governing this movement in an incredible fashion. reconocemos que Dios nos está guiado o ha guiado este movimiento de una forma increíble. One of the keys that opened that up Una de las claves que abrió was esto, camp meetings, international camp meetings that we had in Italy. dos reuniones internacionales en Italia. At those meetings, Y en esas reuniones there were several historical references to the Midnight Cry. Y en esas reuniones hubieron muchas referencias históricas al clamor de medianoche. The brethren that organized the meeting, Los hermanos que organizaron las reuniones they wanted to do the meetings in the Waldensian valleys querían hacer las reuniones en los valles valdenses because of the history of the Waldensia people. por la historia de los And when they finally valdenses. found a place where they could have the meetings, Cuando encontraron finalmente un lugar donde se podían reunir, they did not realize that it was actually a little town where Ellen White had visited a few times. no se dieron cuenta de que en realidad era un lugar en el cual Elena White había estado varias veces, 2 There veces. was nothing purposeful about selecting that spot. No fue algo a propósito el haber And then when we elegido got ese there, we lugar. began to realize that Ellen White had her time there, Y ahí and nos, she was typifying many things about the Midnight Cry. y ahí nos, She had typified many things about the Midnight Cry. y ahí nos dimos cuenta de que Elena White en ese momento tipificó muchas cosas del clamor de medianoche. Algumas coisas sobre o clamor da meia-noite quando eu esteve lá. We didn't realize there was a place that lots of Adventists go. No nos dimos cuenta de que era un lugar en el cual muchos adventistas frecuentan Because of the history of the Waldensi people. por causa de la historia de los valdenses. So other Adventists in advance of our going there Así que otros adventistas que ya habían estado ahí antes que have nosotros put together little printouts of Sister White's writings when she was in that place. ya habían colocado algunos anuncios o carteles con las citas que Elena White escribió Sister estando ahí White's history while she was in that place. y la historia de Elena White estando allí. As an example, Como un ejemplo, when we began to understand prophetically the Midnight Cry, cuando comenzamos a entender proféticamente el clamor de medianoche, we knew that Sister White says the triumphal entry of Christ into Jerusalem typified the Midnight Cry. sabíamos que la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén tipificaba el clamor de medianoche. But as we begin to understand the waymark more deeply, Pero a medida que comenzamos a entender el hito más profundamente, we realize that just as Christ had rode an ass into Jerusalem in the triumphal entry, nos dimos cuenta de que de la misma forma en que Cristo había entrado en un asno a Jerusalén, Samuel Snow had rode a horse to the Exeter camp meeting. Samuel Snow también entró a caballo al campestre de Exeter. Of course, Samuel Snow got to the Exeter camp meeting late. Claro que Samuel Snow llegó tarde a ese Came a point in campestre time where a sister from Germany y hubo un tiempo en el cual una hermana de Alemania recognized that the history of Martin Luther reconoció que la historia de Martín Lutero was an illustration of our reform line, including the Midnight Cry. era una ilustración de nuestra historia, incluyendo el clamor de medianoche, And the diet of worms was the Midnight Cry for Martin Luther. y que la dieta de Worms era el clamor de medianoche para Lutero, And he got there riding on a burro.
Y él llegó ahí andando en un burro, en una mula. cavalgando sobre uma mula. So we'd understood that at the midnight cry, Então nós Entonces nosotros comprendimos que el clamor de one of medianoche the symbols is the messenger arriving late on some kind of horse. uno de los símbolos es el mensajero llegando tarde en un tipo de chega de equino. cavalo equino chegando tarde. Christ, Cristo, Cristo, Samuel Snow, Samuel Martin Snow, Luther. Martín When Lutero. we get to this little town in Italy, quando Y chegar cuando llegamos a esta pequeña ciudad en one of the Italia, stories about Sister White, una de las historias de she Elena de was White staying in this town where we were at, I'm pretty sure. es que ella se estaba quedando en este lugar donde nosotros estábamos, estoy seguro, With this particular story. con esta historia particular. And she had been invited to speak in a village a little ways away from there. ela foi Ella había sido invitada falar numa vila a hablar en una villa So she vecina, hired a horse to take her there. She was familiar with horses, Ellen White. así que ella alugou cavalo para chegar alquiló un caballo para llegar hasta ahí. Bueno, ella estaba And she comments familiarizada that con this is one of the caballos. slowest horses she'd ever been on. Y ella comenta que este era uno de los caballos más lentos mais en los cuales ella había andado. lentos que ela já teve que cavalgar. So she got to that meeting late, Así que entonces ella llegó tarde a and a her esa message was reunión. titled, "Behold, the bridegroom cometh." Y su mensaje, el título era, He aquí viene el esposo. So that history began to open up to us, and all it would say is midnight cry, midnight cry, midnight cry. Entonces esa historia comenzó a abrirse y todo lo que decía era clamor de medianoche, clamor de medianoche, clamor de medianoche. There's a place where Sister White says the work of the Waldensians Y hay un lugar, una cita en donde Elena White dice que Obra dos valores la obra de los was the valdenses midnight cry for the Protestant Reformation. era el clamor de medianoche para la reforma protestante. protestante. But the midnight cry for the Millerite history Pero el clamor de medianoche para los was milleritas based upon these truths. Foi baseado estaba basado en estas And you verdades. can find passages where Sister White says these truths você encontra Y podemos encontrar pasajes donde Elena White dice que estas are verdades the rock of ages with a capital R. son la roca de las edades con una R en mayúscula. das eras escrito em maiúsculo. So the midnight cry of the Millerite history was written out on this rock. Então, Entonces el clamor de medianoche de la historia de los milleritas The fue midnight cry for the escrito Millerite en history was esta written out on roca. this rock. o clamor da meia-noite dos mileritas foi escrito nessa rocha. And Sister White says the Waldensians were the midnight cry of the history of the Reformation. Y la hermana White dice que los valdenses O clamor da se meia-noite fueron el clamor de medianoche para la historia de la reforma. So in that first trip to Italy, both trips, em Entonces en viagens, ambos viajes a Italia took a day off. tiramos nos tomamos un día We did a little tour. e hicimos un pequeño And we tour. went up to some of the caves where the Waldensians had hid out. Y fuimos a una de las cavernas de los valdenses donde se But we escondían also ellos. went to the college where they taught the youth. Pero también fuimos a la universidad donde los jóvenes eran enseñados. ensinavam os jovens. It was still there. Todavía estaba It ahí. was more primitively built than this, of course. Era mais Era a construção era mais primitiva. una construcción más primitiva que The main esta aquí, room- The obviamente. main room was probably a third the size of this room. Así que el salón principal era probablemente un tercio de este lugar. And in the center of that room Y en el centro de ese salón was a primitive table, so to speak. había una mesa primitiva, para decirlo de alguna manera. It's probably about this round. If you stand over there and go like this. Mais ou menos Más o menos de ese Probably this tamaño, round. It had redonda. chiseled, it was solid stone. Era de piedra sólida y It was fue about that thick stone. era más o menos de esta That grosura. was the table where they wrote out the tracks that went out through Europe.
Y esa era la mesa en donde ellos escribieron los panfletos que fueron esparcidos por Europa. Where the Midnight Cry message was written out in the time of the Waldensian. Esa era la roca en donde ese mensaje fue escrito, ese mensaje de la medianoche para Europa, This rock. tipificando esta Where the roca, Midnight Cry message was written out in the Millerite history. en donde la historia millerita fue escrita, la medianoche fue escrita. We're being really blessed at these meetings, all right? We're seeing all these implications. Entonces fuimos realmente bendecidos en esos encuentros, viendo todas esas It's not cosas. really until a couple months ago when we began to really see what was taking place a couple years ago there. Apenas algunos meses atrás comenzamos a entender lo que estaba aconteciendo algunos años One of the atrás en things esas that I reuniones. realized in that very first international camp meeting, Pero una de las primeras cosas que percibí en esas reuniones, Parminder had shared that from 1989 to 2001, Parminder había compartido que desde 1989 hasta el 2001, que desde 1989 até 2001, to 2001, 2001, that the truths that had been put into the public record que las verdades que habían sido colocadas en el registro público, truths that I'd put into the public record, verdades que yo coloqué en el dominio público, that they were the stones que eran las that piedras were going to be used to build the temple after 2001. que iban a ser usadas para construir el templo después de And I 2001. got the logic. Y yo entendí I la hadn't seen the lógica. logic before that. Nunca antes de eso había visto la lógica, But when that first Italian meeting ended, pero cuando ese primer encuentro en Italia terminó, 3 meetings in France. inmediatamente fui a Francia para tener 3 reuniones ahí. Between leaving Italy and starting the first meeting in France, which I think was only a day and a half, Y entre salir de Italia y llegar a Francia, que pasaron tal vez un periodo de I un got día y into my medio, computer and I started re-looking at those things that I used to teach from 1989 to 2001. me metí en mi computador y empecé a ver las verdades aquellas que enseñábamos en aquella época. entre 1989 e 2001. And from pretty much to this present day, Y más o menos Então, até hoje, desde ahí hasta I've been hoy under conviction that that's what I'm supposed to be teaching. he estado he llegado a la convicción de que eso es lo que se supone que yo tengo que enseñar. I can only think of my wife, another brother. Maybe there's, I think it's 3, but maybe there's 4 or 5 people that were in this message before 2001 that are still in this message. Porque en realidad yo solamente consigo pensar en yo y mi esposa, tal vez una persona más o 3, 4 personas que estaban en el mensaje en esa época y que todavía Before siguen 2001. antes de 2001, So, antes de 2001. que ainda estão aqui. so I came under conviction that I had the responsibility to give a witness about those truths because I was the one that handled them. Así que llegué a la convicción de que debería compartir esas verdades porque era yo quien las compartió en ese And momento. nobody in the movement really knew what they were anymore. Y nadie en el movimiento ya no sabían más qué eran There esas were people that verdades. came in the movement because they were excited about the 2520. Y hay personas que entraron en el movimiento porque estaban entusiasmados con los 2520 After 9/11, después del 11 de they septiembre. got in this movement and they were zealous for this message, Entraron en este mensaje y eran celosos por este mensaje Essa mensagem. and they had no idea whatsoever what the last 6 verses of Daniel 11 were all about. y no tenían ni idea de qué los últimos 6 versos de Daniel 11 6 versículos de Daniel. eran. So we'd already recognized the problem. Entonces ya habíamos reconocido el People were problema. coming into this movement and not knowing what their foundations were. Las personas estaban entrando en este movimiento sin conocer sus propios These are the fundamentos. foundations of Millerite history. Estos son los fundamentos de la historia millerita, But the foundations of our history pero los fundamentos de nuestra historia are the messages from 1989 to 2001.
mensagens de 1979. Son los mensajes de Sister White 1989 says the hasta foundations are 2001. going to come under attack. Elena de White dice que los fundamentos van a ser atacados. Os fundamentos. And it's pretty hard to defend against an attack if you don't even know what it is. Y es bastante difícil defenderse de un ataque si ni siquiera sabes los So I fundamentos, started going los back and conoces. revisiting these old subjects. It blew my mind. Entonces yo volví a mirar sobre esos fundamentos y me dejó atónito. There were truths that I taught in that history Habían verdades que yo enseñé en esa historia that were good. que eran They were buenas, sound. eran sólidas, They were correct. eran But correctas. going back with what I understood about prophecy in 2016, Pero al volver, entendiendo lo que ya en 2016 ahora habíamos some of those truths were entendido, perdón. 20 times more profound now. Ahora algunas de esas verdades eran 20 veces más profundas. Mais profundas You do could que então. you could easily recognize things now that I never saw way back then. Fácilmente puedes reconocer cosas ahora que en aquella época nunca había visto. So when we got to the second Italian camp meeting, Entonces cuando llegamos al segundo I'm encuentro en still in Italia, the mode of sharing that old history. todavía estaba en ese modo de compartir esa historia antigua. And when I got fired from the self-supporting ministry that I worked at, Y cuando yo fui despedido de aquel ministerio de sustento propio donde trabajaba, I told the Lord, I don't want to do this anymore. I want to go back into secular employment. le dije al Señor que no quería hacer más esto, quería volver a mi empleo secular. If you want me to do this, you got to give me invitations and you got to pay for it. Si querés que yo haga esto, tenés que darme invitaciones y tenés que pagar por eso. E também o pagamento para isso. And from that point on, the money came in to pay for everywhere we got invited to go, and we got invited to go constantly. Y a partir de ese momento, las invitaciones y el dinero comenzaron a llegar y O dinheiro também. constantemente éramos invitados. Sermos convidados. If I sat down and try to count Se eu sentasse Si agora, yo me sentara e how intentara many contar times I've cuántas been in veces, the various countries in South America alone, cuántas veces he estado en los países, solamente aquí en Sudamérica, sul somente, over a 5 or 6 year period, durante un periodo de 5 o 6 años. I know I've been to Venezuela at least 3 times, Sé que estuve en Venezuela por lo menos 3 veces, Peru, Bolivia several times, Perú, Ecuador, várias vezes, Chile several times, várias vezes. Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, varias veces, Colômbia, Colombia many times. Colombia muchas veces, Colombia so many times tantas veces en Colombia that my wife would say, que mi esposa why do decía, you keep going back to Colombia? ¿por qué continúas yendo a Every time you Colombia? go there, there's something really dangerous that happens. Cada vez que vas ahí hay algo muy peligroso que pasa. perigosa acontece. You know, see people anyway, really dangerous stuff. En fin, cosas muy peligrosas. Walking in one of the most modern city in Colombia, Caminando en la ciudad más moderna de Colombia, city built by Pablo Escobar called Medellin. una ciudad construida por Pablo Escobar llamada Medellín, And we're walking through town to go exchange some money. y estamos caminando en la ciudad para ir a cambiar un poco We're de about a dinero. block and a half from the bank, Estamos más o menos a una cuadra y media del and banco, all of a sudden there's automatic gunfire going off everywhere. Bullets are bouncing off the walls and windows are getting blown out, and all we can do is die behind cars. y de repente empiezan a surgir balas y todo a nuestro alrededor, y un bullicio penetrando las paredes, y todo lo que podíamos hacer era escondernos atrás de los autos. Para se esconder. I've seen a lot of bank robberies on TV and in the movies, Ya vi muchos robos de banco en la tele y en las películas, but that was the first time I witnessed a bank robbery. pero esa es la primera vez que yo fui testimonio de And then un the robo de banks in banco. Colombia, they always have armed guards with automatic weapons in the bank. Y los bancos en Colombia siempre tienen, Com, siempre están equipados con guardias y
con armas These guys were gonna automáticas, rob the bank, etc. and they came in with automatic weapons, and there was a full-blown gunfight. Estos hombres entonces vinieron, los ladrones, a robar el banco y entonces se generó una batalla de balas, un tiroteo. bem aquecida. That's the kind of thing we've seen every time we went to Colombia. Esse tipo De ese tipo de cosas vimos cada vez que fuimos todas as vezes a Colombia. So my wife would say, "Why do you go to Colombia? You've been there more than anywhere else. It's dangerous." Porque entonces mi esposa me seguía diciendo, ¿por qué continúas yendo a Colombia? Es muy Was it always peligroso. every trip I can think of? No, because they never. Yeah, I know. I know which parts I'm deleting out for the public record. Yo sé qué partes estoy borrando There's more to this story that I'm not telling you. para el registro público. Hay más acerca de esta But the historia que no last time estoy I went to contando. Colombia, Pero la última vez que estuve I en got Colombia, kidnapped. fui secuestrado. So I haven't been back. Entonces desde ahí no volví. So Entonces, in that history, en esa historia, when we went to the Latin-speaking brethren in South America, cuando fuimos a visitar a los países de los hermanos latinoamericanos, we became familiar with the fanaticisms in Adventism that begin in the United States nós nos familiarizamos con los fanatismos que comenzaron en los Estados Unidos, dentro del adventismo, os pensamentos fanáticos que tiveram sua origem nos Estados Unidos, but they really get established in South America. mas foram pero fueron realmente establecidos en América del Far in Sur. the United States. En los Estados Unidos no van muy lejos. nunca foram tão longe nos Estados Unidos. We even became familiar with the different parts of South America which were more fanatical than others. E chegamos a ver, conhecer Llegamos a conocer diferentes partes de América del One Sur. country down here um país aqui that it was what we call the hotbed of fanaticism. que nós chamávamos como Nosotros lo llamábamos como el centro You del know when you go fanatismo. there, you're going to have to deal with this false teaching from this part of the audience, and that false teaching from that part of the audience, and that false teaching from that part of the audience. você sabe Y sabemos que si fuéramos para ahí, tenés que lidiar con estos falsos enseñanzas en esta parte de la audiencia y esta otra parte con estas otras falsas enseñanzas. Y anoche, al final de la Marco was noche, sharing that he had just been to this country. Marco estaba compartiendo que él acaba de ir a este país. I didn't say anything to him. Yo no le dije nada. He said he had good meetings down there. Él dijo que él tuvo buenos But he encuentros says, ahí. everywhere we went, there was fanaticism. também disse Pero él también dijo que en cada lugar que fuimos había fanatismo. So I was down there enough that I even got the lay of the land of South American Adventism. Entonces yo visité varios lugares. I was down to South America enough that I become familiar with the different cultures of Adventism throughout South America. Entonces visité en suficientes lugares de Sudamérica para conocer las diferentes culturas adventistas de los varios With the países, exception of Brazil because you guys don't speak Spanish. con la excepción de Brasil porque ustedes no hablan español. Okay, so my point is this. Que entonces mi punto es, When it comes to time setting, cuando se trata de profecías de there's a fanatical tiempo, way to time set. hay una forma fanática de marcar It's tiempo based upon 3 Spirit of Prophecy quotes that are taken out of context. y se basa en 3 citas del espíritu de profecía sacadas de su contexto. And it never gets very far in the United States. Y en los Estados Unidos eso nunca llega muy lejos, Because in the United States, when someone tries to teach it, porque en Estados Unidos cuando alguien intenta enseñarlo, the people in the United States have their own Spirit of Prophecy books. las personas en Estados Unidos tienen sus propios libros del espíritu de profecía. So they can read the whole quote in context. eles podem pegar essa situação e Entonces ellos pueden leer la situación en These su people contexto aren't doing this correctly. y decir, no, estas personas no lo están haciendo, no lo están leyendo correctamente. aplicando isso de forma correta. But not so in South America. Pero no es así en América del As Sur. an example, Para dar exemplo, Como there was a ejemplo, time we were in Bolivia. y una vez en Bolivia, está no Bolívia. And at that time in Bolivia, y en aquel entonces en about Bolivia, 80% of the population was unemployed. más o menos 7%. 7% da população
80% de la But población for estaba those that desempleada. worked, Pero para aquellos que the trabajaban, average income would be $30 a month. la entrada promedio O salário mensal, era de a média $30 por mes. $30 por mês. I'm sure it's different now. Com certeza é diferente agora. But in that time period, we went into an Adventist bookstore in La Paz. Mas En naquele aquel momento fuimos a una eh, librería loja de en, livros adventistas And en La one Paz, Spirit of Prophecy adventista, book y un libro del Espíritu de Profecía cost the same thing there as it did in the United States. costaba lo mismo ahí que en Estados Unidos, $15. $15. In order to buy one Spirit of Prophecy book, you're going to have to spend half a month's wage if you have a job. Entonces, para comprar un libro del Espíritu de Profecía tenías que gastar la mitad de tu salario si tenías siquiera un trabajo. So I'm telling this story Então, estou contando essa história in Italy na Entonces en Italia estaba because contando I'm esta telling historia people about that foundational history. porque le estaba contando a las personas sobre esta historia de los fundamentos. And I says, I got under conviction that I needed to give material to the Latin-speaking brethren in South America to defend against time setting. Então, eu Entonces yo conté que había llegado a la convicción de darle material a estos hermanos latinos para que se puedan defender de las profecías, para que se puedan defender de la marcación, el marcar tiempos. They misuse to establish their fanaticism. então ele disse que Y entonces dije que ellos tienen esas tres citas que usan para aplicar mal So esas I put together about profecías de 20 tiempo. pages of Spirit of Prophecy quotes that goes against time setting. eu tinha Entonces yo había juntado más o menos 20 páginas de citas que hablaban en contra de All marcar I'm doing tiempo. is sharing history. tudo que eu estava fazendo. Todo lo que estoy haciendo ahora es, There was nothing o lo que planned. estaba haciendo era compartir I historia. shared this. No era planeado, yo The compartí next esto. speaker is going to be Parminder. El próximo O seguinte era palestrante He era had no Parminder. intention of saying anything about time setting. Él no tenía intención de hablar sobre marcar And he tiempo. gets up there, and I don't know his word for word presentation. Y él sube ahí al escenario y yo no sé las palabras, cada palabra de su But he'd already presentación. come under conviction that time setting may be real here at the end of the world. Pero él ya había llegado a la convicción de que marcar tiempo uma coisa podría ser una cosa real You ahora. know, I don't really care if you have 20 pages of Spirit of Prophecy quotes that say you can't reapply time. Y él dice, dizendo então bueno, no me importa que muchos si tenés 20 hojas hablando And he started de que no explaining podemos why he aplicar thought maybe we tiempo. should be reapplying time here at the end of the world. Y él empezó a explicar por qué él creía que podemos usar profecías de tiempo ahora al There fin may have been en el 100 fin del people in mundo. that meeting. I don't know if anyone that was there knows the number. You can correct me. Tal vez habían unas 100 personas en ese lugar. No sé si alguien sabe el número, tal vez me puede corregir. Half of 110, 220. la mitad de There was 200 110 people at 220, that meeting. que hay And 220, I'm very 110 personas. aware. estou bem Y estoy bien Those consciente people know what I just said. que esas personas sabían bien lo que yo And acabé de they decir know what Parminder is saying in response. y también entendieron lo que Parminder había dicho. So everyone's listening real close. Entonces todo el mundo estaba escuchando Because con we mucha got atención. two speakers there, leading speakers that seem to be in disagreement with each other. Porque teníamos entonces dos palestrantes que estaban, los principales que estaban en aparente And it contradicción probably didn't get recorded. y probablemente no fue grabado. What didn't get recorded Lo que no fue grabado is when Parminder finished his presentation. es que cuando Parminder terminó su presentación, Then from the floor, desde ahí, I la audiencia, interjected into the thoughts of everyone. eu yo fiz uma intervenção intervení nos pensamentos das pessoas. That I listened to what Parminder just said, and I don't have a problem with it at all. I agree with him. bueno, que yo había acabado de oír lo que Parminder dijo y que estaba en completo acuerdo y que no tenía ningún problema con I ello. didn't do it to try to be a peacemaker. I understood his logic. Y no lo hice para tratar de ser un
para parecer pacíficos, sino que es porque realmente había entendido la lógica. Mas eu entendi muito bem o que ele disse. But from that point on, Mas Pero desde ese this momento, movement's been grappling with time. este movimiento ha estado tratando con el So before I profecio, get back con to the el study marcar I've been tiempos. doing, Entonces, antes de volver al estudio que estaba this haciendo, is some of the things estas son apenas algunas that cosas are surfacing since that point in time. que están saliendo a la luz desde ese momento. Now, this isn't all, but as you can imagine, everyone that has any kind of relationship with me, when they find something, they're going to email it to me. Esto no es todo, pero como se imaginan, cada persona que tiene un contacto conmigo, cada vez que encuentran algo me mandan emails. Information coming in about how we should reapply time or whatever. Entonces yo tengo mucha información sobre cómo deberíamos I'm just going to aplicar walk you tiempo. through a few things that this doesn't really connect with what I'm intending to teach. Entonces voy apenas a mostrar algunas cosas que en realidad no están conectadas con las But cosas I que yo purposely pretendo have mostrar, planned on trying to do more than one thing here. pero yo he a propósito planeado hacer más de una cosa aquí. For some time we have understood this. Por algún tiempo hemos entendido esto Every aquí. one of these dates, I know you probably can't see them from far back. Cada una de estas fechas, que sé que probablemente no la pueden ver desde el fondo, They're all established waymarks. todas son hitos establecidos. 1773 is 25 years before 1798. 1773 son 25 años antes del tiempo del fin. Jesus and Sister White reference this waymark. Jesús y Elena de White hacen referencia a este Jesus hito. says, except those days should be shortened. Cuando Jesús dice, excepto que esos días sean acortados, Ellen White connects 25 years with that. Elena de White conecta 25 días con ese 25 momento. years before 1798 is 1773. 25 años antes de 1798 es 1773. 1798 is a easy waymark. 1798 es un 20 years hito later conocido brings you fácil. to William Miller, Understanding the Message in 1818. 20 años después llegamos a Guillermo Miller entendiendo su mensaje. Compreendendo a mensagem, 1818. 25 years later takes you to the conclusion of the 1335 time prophecy of Daniel 12. 25 años después nos lleva al cumplimiento de esa profecía de 1335 And that años. time prophecy ends on the last day of 1843. Esa profecía termina el último día de 1843, Which means it takes you to the first disappointment of the Millerites. que significa que eso nos lleva al último So that's a chasco waymark. de los milleritas. 20 Por years eso es un later, hito it takes you to un hito. 1863. 20 años después, eso nos lleva a 1863. Many things happened in 1863 that make it a Muchas waymark. cosas pasaron en ese momento. 25 years later takes you to 1888. 25 anos depois, leva para 1888. 25 Most años después, Seventh-day Adventists understand 1888. that 1888 is a waymark. La mayoría de los adventistas entienden que 1888 es un hito. 20 years later takes you to 1908. 20 años después nos lleva a When you talk 1908. about the alpha apostasy in Advent history, Si hablamos de la apostasía alfa de la historia adventista, if Seventh-day Adventists know anything about the alpha apostasy, si los adventistas supiesen alguna cosa sobre la apostasía alfa, they usually think it's John Harvey Kellogg. usualmente ellos creen que es John Harvey Kellogg. They don't understand that it was a variety of problems. Ellos no entienden que es una variedad, una serie de It was problemas. W. Prescott with his understanding of the daily, Por ejemplo, W. Prescott con su comprensión sobre el continuo, Ballinger's attack on the sanctuary, el ataque de Ballinger sobre el continuo, pantheism of John Harvey Kellogg, el panteísmo de John Harvey the Kellogg, spiritual manifestations of the Mackins, las manifestaciones espirituales de los Mackins, Espiritistas dos Meccans,
So we mark 1908 Así que as marcamos- the waymark for the Alpha apostasy. Así que marcamos 1908 como el alfa de las apostasías. And since December of 2016, Y desde diciembre de we've 2016 understood that in 1909, hemos entendido que en 1908, el año Ellen White próximo, was 81 years old. Elena White tenía 80 años. 81 is a symbol of midnight. Perdón, 81 y 81 es She un went to símbolo de her last medianoche. general conference session. Ella fue a su última conferencia general. She either delivered 10 or 12 sermons there. Ella dio 10 o 12 The sermones. contents of the sermon contribute to the characteristics of midnight. El contenido de los sermones contribuyen a las características de medianoche. So we've understood and taught for for about 2 years Entonces hemos entendido y enseñado por más o menos 2 that años 1909 is midnight. que 1908 es medianoche. So you can see in this history from 1773, Entonces podemos ver en esta historia de 1773, 2520, 2520, 2520, 2520, 2520. 2520, 3 2520s that bring you to midnight. 3 2520 que nos traen a medianoche. Now, in the recent past, Ahora, en el pasado reciente, I've been identifying that when Tess delivered her message, yo he estado identificando que cuando Tess presentó su mensaje, that it's just one part of the midnight cry message. que es apenas una parte del mensaje del clamor de medianoche, Daniel 11:44 summarizes our message porque Daniel 11:44 resume nuestro mensaje as tidings, como a message noticias out of the east and out of the mensaje north. del oriente y del norte. And Tess's presentation is based upon the king of the north. Las presentaciones de Tess son basadas en un mensaje del rey del When norte, Tess was doing her presentation, pero cuando Tess estaba haciendo sus Brother presentaciones, Theodore was right there at the meetings. el hermano Teodoro estaba presente en las I saw reuniones some things about Sister Tess's presentation y yo vi algunas cosas sobre las presentaciones de Tess that the Lord used as a segue into Theodore's presentation, que el Señor usó como transition. una transición para las presentaciones de Tess, de Teodoro, perdón, And we came to understand that Theodore's presentations y llegamos a comprender que las presentaciones de Teodoro are identifying the same message only from this approach of Islam. identifican el mismo mensaje solamente que desde el abordaje del Islam. So Tess was presenting the tidings out of the north, Entonces Tess estaba presentando los rumores and del the second norte witness that confirmed her message y el segundo testigo que confirmó su was the mensaje message out of the east. fue el mensaje del But at the oriente, same point in time, pero en el mismo there's been momento a third truth that's coming to light. hubo una tercera verdad que llegó a la And it had to superficie do with presidents. y tenía que ver con presidentes, Presidents of the United States and of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. presidentes de los Estados Unidos y de la Conferencia General de la And I want Iglesia you to Adventista. return in your mind, if you would, to the first angel's message. Y me gustaría que volvamos nuestra atención al primer mensaje angélico, ahí donde yo comencé con el primer In mensaje Genesis angélico 15. en Génesis 15. And I made sure to ask you Y me aseguré de preguntarles concerning Genesis 15. al respecto de Génesis How 15 many probations get closed there? cuántas How many are judged puertas in de the prueba se prophecy of Abraham? cierran, cuántos son juzgados en la profecía de Abraham. And you may not remember, Y tal vez no recuerdes, pero hay 3. judgment on God's people. Hay un juicio en el pueblo de Dios And then it says the Lord's going to judge the land where God's people had been in bondage. y después dice que va a ser la tierra donde ellos estaban cautivos, Egipto, sería juzgada también.
The third entity that was going to be judged was the Amorites, Y la tercera entidad que iba a ser juzgada eran los representing the whole amoritas, world. representando el mundo entero. That's the first reference Esa es la primera that's referencia typifying our history. que tipifica nuestra historia. And in our history, Y en nuestra historia, God's people come to the glorious land of the United States. el pueblo de Dios llega a la tierra gloriosa de los Estados Unidos. Therefore, when God's people get judged at the end of the world, Por lo tanto, cuando el pueblo de Dios es juzgado en el fin del the mundo, United States, typified by Egypt, will also be judged. los Estados Unidos, tipificados por Egipto, también van a ser And this will juzgados. all happen in the time period Y todo esto va a acontecer en when el the whole periodo world, represented by the Amorites, en donde el mundo entero, representado por los is also amorreos, reaching the close of their probation. también alcanza el cierre de la gracia. That's where we're at today. Y es ahí donde estamos hoy. So when you see the relationship between God's people and Egypt, Entonces, cuando vemos la relación entre el pueblo de Dios y Egipto, the Seventh-day Adventist Church and the United States, los adventistas y los Estados Unidos, then you can see that in 1863, entonces podemos ver que en it would be good if we had 1963, more time to really develop this, but I'm not going to, y sería bueno si pudiéramos elaborar un poco más, pero no lo vamos a hacer, that you have your first General Conference president, John En mil- Byington. en 1863 tenemos el primer presidente de la Conferencia But General, in our John history, we have Byington. our 20th General Conference president, Pero en nuestra historia tenemos el presidente número 20, Ted Wilson. Ted Wilson. Here you have not your first president, Aquí tenemos no nuestro primer but you have presidente, your first Republican president, pero tenés el primer presidente republicano, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Here you have your Lincoln. last Republican president, Y acá tenemos el último presidente republicano, Donald Trump. Donald Trump. Please notice Noten por favor, 2019. 2019. Okay, this here, Esto there's aquí, much to say about this. hay mucho para decir al respecto. But these lines of presidents are also coming into the public understanding of this movement at this time as well. Pero estas líneas sobre los presidentes también están siendo When entendidas we en began nuestro to understand movimiento. that Donald Trump was the last president of the United States, Cuando nosotros comenzamos a entender que Trump sería el último presidente de Estados we had Unidos, already understood the seven thunders. ya habíamos entendido los 7 So it's truenos. pretty easy to take a look at the last 7 presidents. Entonces fue bastante fácil mirar a los 7 And últimos the reason that presidentes. we even were considering the presidents was because of Daniel 10 and 11. Y la razón por la cual estábamos considerando siquiera los presidentes fue por Daniel 11, Where 10 and 11, perdón, por Daniel 10 y where 11, Daniel is being given a prophecy donde es una, in the time donde una of profecía es Cyrus. dada a Daniel en el tiempo de Ciro, 3 kings shall yet stand up. y dice que 3 reyes se levantarán aún, Bam, bam, bam. And the 4th king shall be far richer than they all are. y el cuarto rey será mucho más rico que todos ellos. Identify that the final king Entonces usamos eso para identificar que el was the último rich rey king that was Trump. era aquel rey rico que es Okay, Trump. but this isn't that line. Ok, pero esta aquí no es This esa is the línea. last 7 presidents that you would associate with 7 thunders. Estos son los últimos 7 presidentes que asociaríamos con los 7 truenos. And what I'm wanting to represent for you here Y lo que quiero que representemos aquí is that every 4 years there is an election. es que cada 4 años And tenemos because unas the presidents are elecciones. now a subject of prophecy, Y por causa de que los presidentes ahora son asunto de profecía, these presidential elections estas elecciones presidenciales become waymarks. se tornan If you hitos. can establish 2 or 3 as waymarks, they're all waymarks. Si puedes establecer 2 o 3 como hitos, entonces todos son hitos. 1888 is the time of the end. 1888 es el tiempo del fin. Everyone knows that, right?
Todo el mundo sabe eso, ¿no? Oh, I thought it was not 1888. 1988 is the time of the end, 1988, perdón. right? ¿Cierto? No, not really, right? No, en realidad no, But ¿no? it is, Pero lo es, because you have two presidents. porque tenemos dos presidentes en este hito. Up to here, you have Ronald Reagan. Hasta acá tenemos a But in Ronald Reagan, November of 1988, George Bush is going to be elected. pero en noviembre de 1888 George Bush iría a ser reelecto. But the Electo, president that perdón. is elected in 1988 or any of these dates Pero los presidentes que que son electos en 1988 o they en don't cualquier fecha de officially estas become aquí, president until January 20th of the next year. no se vuelven presidentes oficialmente hasta enero del año So siguiente. when George Bush becomes president right here on January 20th, 1989, Entonces cuando George Bush se vuelve presidente aquí el 20 de enero de this 1889, election allows you to see two presidents. estas elecciones te permiten ver dos presidentes That were presidents during 1989. que fueron presidentes durante Ronald Reagan was president for the 1989. first 19 days of 1989, Ronald Reagan fue presidente durante los primeros 19 días which is the de time of the end that you're 1989, all comfortable with. que es el tiempo del fin con el que todos ustedes están And cómodos. then George Bush becomes president. Y luego George Bush se vuelve presidente. So this presidential election, what I'm saying here, Entonces esta elección presidencial, lo que estoy diciendo aquí, it's definitely a prophetic waymark. definitivamente es un marco, un hito profético. ¿Conseguís Yes, seguir no, mi lógica? maybe so? Sí, ¿no? Okay, Tal vez. 1996, 1996. is that a waymark? ¿Será que eso es un hito? Yes, this is the formalization of the message. Sí, esta es la formalización del There was mensaje. an election in 1996. Hubieron elecciones en 1996. Entonces I ese es have un now hito. shown you two elections as waymarks. Ya mostramos, entonces mostré dos elecciones siendo On the hitos testimony of entonces. 2 or 3 a thing is established. Y basado en el testimonio de dos o tres, cada You verdad may es not be aware establecida. of it, Tal vez no estés consciente, but you probably are. pero probablemente sí. In the election of 2020, En las elecciones de 2020, there was essentially a tie. en las elecciones del 2000, perdón, There was essentially a tie. esencialmente hubo un empate Tie between Al Gore and Bush II. Teve empate entre Al Gore e Bush Jr. So they had to go recount the votes in Florida. Entonces ellos tuvieron que recontar los votos en Florida. And it took 2 weeks to figure out who won. Y llevó 2 semanas para descubrir quién había ganado. Here's the part you're probably not aware of. Acá está la parte de la cual probablemente no seas For conscientes. 2 weeks in the United States, Por 2 veces, 2 semanas en you Estados couldn't Unidos, turn on the TV, a radio, or pick up a magazine or a newspaper no podías prender la tele, leer un diario o una revista where they weren't discussing the Constitution of the United States. en donde no se estaba discutiendo la Constitución de los Estados Is the Unidos. Constitution of the United States a prophetic symbol? La Constitución de los Estados Unidos, ¿será que es un símbolo profético? Absolutely. Absolutamente. Sister White says the Constitution is the glory of the United States. Elena White dice que la Constitución es la gloria de los Estados You're calling the Unidos. United States the glorious land. You're speaking about the Constitution. Cuando le llamamos a Estados Unidos la tierra gloriosa es por la Constitución. And when it comes to the Sunday law in the United States, Sister White says every principle of the Constitution will be repudiated at the Sunday law. Cuando llegamos en la ley dominical, Elena White dice que cada ítem de esa Constitución será So what happened in this repudiado. history, Entonces lo que pasa en esta and historia what we recognized in this history, y lo que reconocimos en esta historia, we taught it right then and there. nosotros lo enseñamos And what bien we ahí. taught was this. Y lo que The enseñamos Lord era is esto, about to judge the United States. que el Señor está a punto de juzgar a Estados Unidos. And he's about to judge the United States
está a punto de juzgar a Estados Unidos because of his character. por causa de su And his carácter. character says, I won't punish the people of the United States for rejecting the Constitution, Y su carácter dice, no voy a castigar o juzgar a los Estados Unidos por causa de el rechazo de la Constitución until I can explain the Constitution to them. hasta que yo les pueda explicar la Constitución a I'm ellos. going to give them the light on the Constitution Les voy a dar la luz sobre la that Constitución their forefathers fully understood. que sus antiguos padres, ancestros, But what the entendían people bien of America completamente, had forgotten. pero que el pueblo americano se ha They had olvidado, forgotten their old past. se han olvidado de sus sendas And before the antiguas. Lord would allow them to be judged, Y antes de que el Señor permita que ellos gave sean them crash juzgados, course on the old path. les dio un curso intensivo de sendas What antiguas. happened the next year? ¿Qué pasó el año siguiente? 9/11. El 11 de septiembre. The latter rain begins to sprinkle. A chuva será hoje começou a gotejar. And La one lluvia of the tardía comienza characteristics of a caer. 9/11 E uma das características Y una de las características del 11 de septiembre is the Patriot Act, es el acto patriota, where the Constitution is essentially overturned. donde la Constitución esencialmente es Because the derrumbada, Constitution derribada, is based upon English law. porque la Constitución se basa en la ley inglesa. Two types of law in the world: Dos tipos de leyes en el English mundo, law, Roman law. la ley inglesa y la ley English romana. law, innocent till proven guilty. La inglesa dice que sos culpable hasta que sos inocente hasta ser probado Roman culpable. law, guilty till proven innocent. Y la ley romana dice que sos culpable hasta ser probado inocente. você consegue provar que você é inocente. The Patriot Act is Roman law. El acto patriota es ley Coming right romana. here. É lei romana. Entrando aquí bien, This en election este was a momento. waymark. Esta elección fue un hito. This election 2012 is 2012 a waymark in our history? Esta elección acá de 2012, ¿será que es un hito en nuestra historia? Is November 9th, 2016's election of Donald Trump a waymark? ¿Será que el 9 de noviembre de 2016 es un hito, las elecciones de Trump? Therefore, Por lo tanto, if all of these elections si todas estas of elecciones the last 7 presidents of the United States are a waymark, de los últimos 7 presidentes de los Estados Unidos es un hito, will the election of 2020 be a waymark? ¿será que la elección de 2020 va a ser un hito? Okay. I'm now getting beyond perhaps some of the things that we put in place. Ahora estoy yendo más allá de I'm going to take a algunas little bit of cosas. time to finish this off. Voy a tomar un poco de tiempo para terminar But esto I aquí, put most of the things in place so we can move a little bit quickly. pero he colocado ya todo algunas cosas en su lugar para poder avanzar más rápidamente. I don't want to put breakfast off very far. No quiero When you look at adelantar the de más el presidents desayuno. Cuando miramos a los presidentes de los Estados Unidos y de la conferencia You general, can take the last 7 General Conference presidents and look at them from the perspective of the 7 thunders, and it'll blow your mind. podríamos ver a los presidentes de la perspectiva de los 7 truenos y eso va a te dejar impresionado. Pero no estamos haciendo eso aquí. Esta es simplemente una revisión casual. But the 19th president of the United States Pero el presidente número 19 de los Estados Unidos and the 20th president of the General Conference, y el presidente número 20 de la conferencia both of general, their next elections take place in 2020. ambas elecciones acontecen en el So if they don't fall 2020. over dead or something such of that, Então, se eles não Entonces, si ellos no se mueren o alguna cosa del estilo, then they're both going to be there in 2019. entonces ambos dos van a estar en el 2019. November 9th, 2019 is midnight. Y el 9 de noviembre de 2019 es medianoche. So these two presidents that are reigning right now, Entonces estos presidentes que están acá reinando ahora, they're the presidents that come to midnight.
son esos dos presidentes que van a estar And midnight presentes was en la medianoche. 1909. Y la medianoche es 1909. You, you follow me? ¿Me siguieron? 81 years old, last General Conference session. 81 años, última conferencia So we see general. it 25, 20, 25, 20, 25, 20, going through Advent history. Entonces tenemos esa estructura de 25-20, 25-20, 25-20 en la It comes historia to midnight in adventista. 1909, Llegamos a la medianoche de and 1909. this pattern stops. Este padrón Unless para ahí, a menos you que take the last two presidents tomemos los últimos dos presidentes that are going to be reigning at midnight, que van a estar gobernando durante and you medianoche bring them back to here. y los coloquemos aquí. This would be the extension of this. Esta sería la extensión de esto aquí. You follow me? ¿Me siguen? And what we've understood and taught for a few years now Lo que hemos entendido por algunos años ahora, Por algum tempo, alguns anos já, in the context of Ezekiel 8's four abominations. en el contexto de las 4 abominaciones de Ezequiel 8, When you get to midnight, cuando llegamos a you la will find medianoche, 25 men bowing down to the sun. encontramos a 25 hombres And adorando they're al the sol leadership of the Seventh-day Adventist Church. y son la lideranza de la iglesia adventista del séptimo And día. the leader of the Seventh-day Adventist Church, Y el líder de la iglesia adventista, all the way to the end, hasta el final, is the 20th president of the Adventist Church. es el presidente número 20 de la So I iglesia hope you adventista. see midnight, Entonces espero que ustedes vean medianoche, to the 25. midnight cry, reclamou da meia-noite, hay clamor de medianoche, 20. Sunday law. Y esta es la ley dominical. This pattern goes all the way through. Este padrón llega hasta el final. até o final. You follow me? ¿Me siguen? But the president of the General Conference is a contemporary with the president of the United States. Pero el presidente de los Estados Unidos es contemporáneo con el de Estados And Unidos. in this history, Y en esta historia, the 19th president of the United States el presidente número 19 de los Estados Unidos is transitioning from the sixth kingdom of Bible prophecy to the seventh. está haciendo una transición del sexto reino de la profecía bíblica al séptimo. When you get to this waymark, Cuando llegamos a este hito, Sister White speaks about the Sunday law in the United States. Elena de White habla sobre el decreto dominical, la dominical de Estados Unidos. will stretch their hands across the gulf to grasp the hand of the Roman power. Ela diz que Ella dice que os los protestantes van a alcanzar su mano sobre el océano para agarrar la mano del papado, Roman power. del poder romano, They'll stretch their hand across the abyss también a través del abismo, falam sobre o abismo to take the hand of spiritualism. para pegar para agarrar la mano del Right here is the espiritismo. threefold union. bem aqui. Y acá en este lugar tenemos la This is triple 2 unión. Thessalonians. Esto es segunda de This is Tesalonicenses. where the papacy is put on top of the threefold union. Acá es donde el papado es colocado encima de la unión, de la And the triple unión. most classic passage in the scriptures Y una de las pasajes más claras, más clásicas de las concerning the Pope escrituras of Rome. concernientes al Papa de Roma. And all the prophecies are speaking about the end of the world. Y todas las profecías hablan del fin del mundo. Says that the man of sin is going to sit in the temple of God, telling himself that he is God. Dice que el hombre de pecado se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Right here, Aquí el his mismo, power is restored, su poder es restaurado, threefold union, triple unión, and he's sitting in the temple of God. y él se sienta en el templo de Dios. What number symbolizes the temple? ¿Y qué número simboliza el templo? 46. On 46, several witnesses. sobre el testimonio And he's going de to be in the varios. temple of God until the close of probation, Y aquí estará en el templo hasta el cierre de la when prueba, the 7 last plagues arrive. en donde estas 7 plagas So when llegan. it comes to the chiastic structure, Así que cuando se trata de la historia
quiástica of the 2520, de los 2520 it begins in 742. comienza en 742. 19 years later takes you to 723. 19 años después nos lleva a 723. 46 years later takes you to 677. 46 años después nos lleva a 677. This gets reversed in Millerite history Esto se revierte en la historia because millerita, it's a chiastic structure. pero porque se trata de una historia quiástica. But these three numbers represent the chiastic structure of the 2520. Pero son estos tres números que representan la estructura quiástica de los 2520 is 2520. coming to a conclusion with the presidents of the General Conference and the presidents of the United States at the same point in time, beginning at midnight. Entonces, The 2520. los 2520 concluyen entonces con el último presidente de los Estados Unidos y de la Conferencia General. Now I had this up here last night. Anoche tenía dibujado esto aquí You have to be selective, I'll admit this. y tenemos que ser selectivos, yo admito esto. 1989 to 9/11 is 12 years. 1989 al 2001 son 12 años. 9/11 to 2004 is 3 years. 11 de septiembre de 2004 son 3 años. 2004 to 2014, when the foundation's being put together, it's 10 years. 2004-2014, donde los fundamentos son colocados, son 10 años. 2014 to 2021 is 7 years. 2014-2021 son 7 años. 2021, 2021, but in any case, pero de cualquier if you do forma, 12 times 3 times 10 times 7, it equals 2520. si multiplicamos 12 por 3 por 10 por 7, nos da 2520. It's speaking something about 2021. Y eso nos dice algo de 2021. What this is over here, Lo que based upon the encontramos fact that each aquí, of these elections is a waymark, basado en el hecho de que cada una de estas elecciones es this un is the hito. last 7 presidents of the United States, brothers and sisters. Estos son los últimos 7 presidentes de los Estados Unidos. So it's a type of the 7 thunders. Entonces es un tipo de los So if 7 I can show truenos. 2 or 3 of these waymarks are waymarks, Así que si yo consigo mostrar que 2 o 3 de estos hitos it son means hitos, they're all waymarks. entonces quiere decir que todos son hitos, ¿sí? Okay, so I'm saying that this presidential election in 2020 is a waymark. Ok, entonces estoy diciendo que estas elecciones presidenciales en And 2020 es un whoever gets hito. elected in 2020, Y quien sea electo en 2020, Donald Trump, he's going to take office él va a asumir on January 20th, el 20 de enero 2021. de 2021. Just neat little chiasm here. Es un quiasmo aquí. Esto aquí es enero, el 20 Of 2021. del 2021. Do you see it? ¿Lo vemos? This is talking about the inauguration of the 2020 election. Eso aquí está hablando de la inauguración de las elecciones del 2020. I'm 21. putting some of these things that are coming to light that go even beyond 2019. Estoy colocando aquí algunas cosas que llegan, 2021. que han salido a luz, que van más allá del 2019. This is the structure of the 2520 that you should be familiar with. Esta es la estructura de los 2520 con la que deberíamos estar You can't see it from familiarizados. where you're at because it's too small and my writing's real poor anyway. De donde estás probablemente no lo ves porque estás muy lejos y mi letra no es muy buena. 742. 742, 19 years later takes you to 723. 46 19 years años takes you to después. 677. 19 años después nos lleva a 723 y 46 años a 723, the 677. northern kingdom is scattered. 723, el reino del norte es esparcido. Okay, so in I can't even write. Let's just put it this way: when that 2520 comes to an end, you're at the time of the end. Vamos a decir así, cuando es tiempo del fin, cuando ese periodo
de 2520 se termina, llegamos al tiempo del fin. In 677, you have a time prophecy that goes to 1844. En el 677 tenemos una profecía que va hasta I'll put 1844. this as a scattering as well. Y voy a colocar esto también como un esparcimiento. And in 1844, I'm just going to put foundation. Y en 1844 voy a colocar simplemente fundamentos. Okay. Foundation of Adventism, October 22nd, 1844. El fundamento del adventismo, 1844. And then in 1863, you have the rebellion, another scattering. Let's just put it that Y way. después en 1863 tenemos But this is about the una rebelión, 2520, yes? esparcimiento. Pero esto es sobre 2520, ¿no? There's all kinds of ways to articulate these waymarks. Sí, hay varias formas de articular estas But cosas. this is 1856. Pero esto es You know what 1856. 1856 is? ¿Sabes lo que es 1856? 1856, Hiram Edson writes a series of articles. 1856, Hiram Edson escribe una serie de He artículos says, I think William Miller was wrong. y él dice, yo creo que Miller está equivocado. William Miller used the 2520 against the southern kingdom, Guillermo Miller usó los 2520 en contra del Reino and del I Sur think he should use the 2520 against the northern kingdom. y yo creo que él tiene que usarlos en contra del Reino del He Norte. never finishes those articles. Él nunca termina esos artículos. 7 years later, 7 años después, the whole 2520 is set aside. todos los 2520 son dejados de lado. When these articles of Hiram Edson were discovered in our history, Cuando estos artículos de Hiram Edson son descubiertos en nuestra historia, I was the first person that presented on them. yo fui la primera persona que And presentó I did sobre not esto. understand the implications of them at that point in time. Y yo no entendía las implicaciones de esto en aquel But momento. I'd read what Hiram Edson said, Pero yo había leído lo que Hiram Edson decía and I understood it. y lo había But I entendido, wasn't willing to say Hiram Edson was right and William Miller was wrong. pero no estaba dispuesto a decir que Edson estaba equivocado y Miller, que Hiram Edson estaba en lo cierto y Miller equivocado. Así que la primera vez que fue presentado en público, I put both 2520s on the board together as if they were both correct. yo coloqué los dos 25-20 como en el cuadro como estando correctos. The point is this. Este es el punto. Hiram Edson's articles Los artículos de Hiram Edson the ability to understand the 2520 in its fullest context. nos dan la habilidad de entender los 2520 en su contexto entero. When they're finally discovered at the end of the world, that's just what happened. Cuando son descubiertos finalmente en el fin del mundo, es eso lo que In 1863, acontece. the Adventist Church sets aside the 2520 altogether, gets rid of those sacred tables. Pero en 1863 la iglesia adventista se deshace de los And the 2520 scattering begins. y un esparcimiento comienza. Esse espalhamento. And 126 years later, E 126 anos depois, it takes you to the time Y of the end, 126 años después, 1989. isso te leva para o tempo Nos lleva al tiempo del fin en Just 1989, like this scattering here, after 19 years, así como ese esparcimiento aquí takes you to después de 1798, 19 the time of the años, end. nos lleva a 1798, que es el This tiempo del fin. 46 years here Estos 45 años aquí, represents 46, 25 years here representan 25 that años takes you aquí, to 1888. que nos lleva a 1888. When there's a 88. scattering, when the Adventist Church rejects all spiritual authority. En donde hay un esparcimiento que la iglesia adventista rechaza toda The Bible, autoridad the Spirit of espiritual. prophecy, the chosen messengers, and the Holy Spirit. La Biblia, el espíritu de profecía, los mensajeros escogidos y el Espíritu Santo. 126 years later 126 años después, brings you to a foundation waymark in our history. nos lleva a un hito fundamental de nuestra historia. And therefore, Y por lo tanto, this 46 years, estos 46 años 25 here, serían 25 años aquí.
And because the 46 is corresponding with the 25 and the 19 to a 7, Y como what los goes 25, on there is a 7. como los 25 años corresponden con 46 y el 7 con el Because 19, this chiastic structure, lo que tiene que venir aquí es un 7 which porque esta has to do with estructura the chiástica 2520, tiene que ver con los 2520, is identical to this chiastic structure, es idéntica a esta estructura chiástica and this one ends in 2021. y esta termina en el 2021. Do you see that? Pretty hard to see it. ¿Conseguimos ver eso? Come and look closer, perhaps you can see it. Es difícil de ver, pero si llegamos más cerca, Do you believe Lo that van a upon ver. the testimony of two a thing is established? creemos que en el testimonio de 2 o 3 cosas todo es 1818 establecido. is an established waymark. Miller knows his message. 1818 es un hito establecido. Miller entiende su mensaje. 1919 Bible Conference. William La- Miller's message fully rejected. La conferencia general de 1919, el mensaje de Miller es completamente rechazado. 1818 is a waymark and 1919 is a waymark on the testimony of two. Si 1818 es un hito y 1919 es un hito, entonces 2020, basado en 2 testimonios, también es un hito. See the prophetic logic? Vemos la lógica In profética. 1798, En 1798, 220 years takes you to 2018. 220 años nos llevan a 2019. In October of 18, 2018, perdón. En octubre de 2018, the tidings out of the north and out of the east, which is the midnight cry, las noticias del oriente y del norte, que es el clamor de medianoche, in connection with the light upon the presidents, en conexión con la luz sobre los comes presidentes, to light. llega a la luz. Y ese mensaje es The restaurado. midnight cry message that Russia is the king of the south. El mensaje del clamor de medianoche, I'm que jumping over one thing. me estoy salteando una cosa. The message of the tidings of the east and the north is formalized in 1996. El mensaje sobre el rey del norte y el rey del sur es formalizado en 22 years 1996. later takes you to 2018. 22 años después nos lleva a 2018. So you have a 220 year bringing you to 2018, a 22-year period bringing you to 2018. Entonces tenemos un periodo de 2120 llegando a 2018 y uno de 22 llevando a 2018. And in Wales and Holland in December of 2016, Y en Gales y Holanda de 2016, diciembre de 2016, the Lord removed his hand el Señor removió su mano from a mistake in the foundational understanding de un error en nuestro entendimiento fundamental, as had happened in Millerite history. así como pasó en la historia de los We mileritas. recognized that the king of the south was not the Soviet Union in the corporate sense, it was Russia. Y reconocimos que el rey del sur no era la Unión Soviética en su sentido corporativo, sino que era Rusia. 22 months later 22 años después, takes you to October 2018. perdón, 22 when meses, the light of the king of the north is perfected in Tessa's presentation. 22 meses nos lleva a octubre de 2018, en donde la luz del rey del sur y el rey del norte es refinada en las presentaciones de Tess. Rei do Norte, a luz sobre o Rei do Norte é aperfeiçoada nas apresentações da irmã Tess. He's saying the king of the south. Did I say the king of the south? I meant the king of the north. Quise decir el rey del norte, no el rey del sur. Your brother knows what I'm thinking, even if you only know what I'm saying. Parece que eu estou conseguindo ler o que ele está querendo dizer. The light of the king of the north and its relationship to the king of the south was perfected. How's that? Então, La luz del rey del sur y el rey del norte es llevada a la perfección. Thank you for the 25 minutes. Shall we pray? Gracias por los 25 minutos. Oramos.